se había puesto muy de moda el terror, o cuando le decían terror, uno entraba ya en la vuelta del terror paranormal, de la casa embrujada, del muñeco que tiene vida, o del slasher, se podría decir, de alguna manera, del asesino que de alguna forma tiene un grupo de adolescentes y los atormenta, etcétera. Pero el horror corporal creo que cala mucho más hondo, creo que es en parte el terror que uno puede sentir, porque de alguna manera depende de uno. Bueno, el primer episodio nos pusimos de acuerdo que queríamos que fuera sobre el horror corporal o el body horror porque por más que es un subgénero dentro del género del terror que capaz que hace un tiempo mucha gente no lo conocía, hoy en día creo que hay como un revival de este subgénero con películas como por ejemplo La sustancia de Coralie Farjad o si vamos unos pocos años atrás con Julia Ducournau, con Ro y Titán, por ejemplo. Sí, sí. Yo creo igual que estuvo bueno eso, ¿no? Porque de alguna manera el body horror, el horror corporal, como le diría mi madre, de alguna forma fue como una expectativa de que no tenía mucho la gente, o que se había olvidado, se había puesto muy de moda el terror, o cuando le decían terror, uno entraba ya en la vuelta del terror paranormal, de la casa embrujada, del muñeco que tiene vida, o del slasher, se podría decir, de alguna manera, del asesino que de alguna forma tiene un grupo de adolescentes y los atormenta, etcétera. Pero el horror corporal creo que cala mucho más hondo, creo que es en parte el terror que uno puede sentir, porque de alguna manera depende de uno, de alguna forma. O sea, no. eh, si bien sea lo malo, o lo malo es un factor externo o un factor interno, siempre igual está de alguna manera en uno. Entonces, combatirlo implica que uno sea parte de ese combate. Y creo que en eso, tanto en las primeras películas que tocaron el tema, como en las más modernas, que bueno, pueden tener otro tipo de metáforas, siempre está esa idea de, bueno, sí, tengo que ganarle al otro, al monstruo, digamos, pero el monstruo soy yo mismo. Y me parece que con eso, obviamente que este revival lo festejo, me cae muy bien, me parece que tiene grandes influencias que vamos a estar comentando de cómo armar este revival. Y bueno, elegimos obviamente el tema porque La Sustancia es una película que está en boca de todos, que de alguna manera logró, porque está bien, el terror nunca fue un género muy mainstream, y de alguna manera con este tipo digamos, de equilibrios que le da el cine y el cine comercial en general, logra que un género que capaz que estaba perdido en el primer Peter Jackson llegue de una forma masiva a todo el mundo. Sí, creo que para poner un poco en contexto a la gente y para poder definir un poco lo que es el horror corporal, está bueno decir que el horror corporal o el body horror refiere a esta transformación que le pasa al cuerpo, al de las personas, que es una transformación, una degeneración del cuerpo, una mutación que es, además de física, también es psicológica. O sea, por lo general viene acompañada de las dos cosas. Y es una transformación que, como bien decía Nico, depende del ser humano, o sea, le pasa a la persona, pero la persona no la puede controlar o a veces la semi puede controlar y muchas veces no está, o sea, la mayoría de las veces al principio no está a gusto con esta transformación, aunque vemos en algunas películas que después como que se terminan amigando con esta transformación, pero en líneas generales es una transformación que sufre el cuerpo del ser humano que nos causa de desesperación, ansiedad, miedo, hace que la persona se aísle y esto es lo que pasa en la mayoría de las tramas del género del horror corporal, ¿no? Como decías, en la sustancia lo vemos este aislamiento, lo vemos en Titán, lo vemos en Raw, lo vemos en las películas del padre del horror corporal, David Cronenberg, en películas como Naked Lunch, Videodrome, por ejemplo, Crash, Dead Ringers. Sí, no, obviamente que lo bueno que destaco
Justo vi, obviamente, con la sustancia sucede, ¿no? Pero también con su otra película, con Revenge, la primera película. No la vi. Esa es una muy buena película, pero ahora que dijiste, me quedé pensando en Videodrome, la escena que todo el mundo recuerda de Videodrome, de la mano que se introduce en el cuerpo, se hace menos metafórica en las películas de Farshad. Creo que lo estoy diciendo bien, siempre estoy tratando de, bueno, de no Sí, errarle al Farshad. nombre, pero de alguna forma ese tipo de cosas en donde ya no es tanto el componente. La palabra no quiero que sea mágico en las palabras de Cronenberg como en el componente de Videodrome, sino que también en Farshad, en vez de el video y el universo, digamos, ¿cómo se le podría decir? De lo televisivo o de la información, ahora pasa a ser literalmente un vidrio que se clava en un pie y que realmente es un dolor espantoso. Y la idea de, bueno, de retirar esas cosas es una idea súper... em, que lo maneja con una estética obviamente muy linda, en contraposición con una idea espantosa, con un momento difícil.